Estamos con Javier Ponce, creo que no necesita presentación, todos lo conocen, él es escritor, periodista, ha sido ministro de Defensa y ministro de Agricultura durante el gobierno del presidente Rafael Correa. Bienvenido, Javier, qué gusto tenerle aquí. Nosotros quisiéramos empezar una conversación con usted analizando sobre este problema de inseguridad y poniendo el foco a este tema, porque en el 2017 éramos uno de los países más seguros de la región. Quisiéramos un poco hacer esta comparación con el momento actual. ¿Cómo se logró? ¿Cuál fue la política de Estado en ese momento, Javier? Qué gusto tenerle aquí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Realmente, yo creo que en primer lugar nosotros contábamos con una institucionalidad que permitía un manejo mucho más profundo, más consistente, tanto de los problemas del narcotráfico, que es un problema bastante viejo en la región, no solo en Colombia, México, Perú, también comenzó a ser en el Ecuador. Teníamos un ministerio de la justicia, que era un ministerio que controlaba las cárceles, y no era este fenómeno del SENAIN que ha llegado a tal nivel de corrupción que es posible descubrir armas en las paredes de sus De la de SNAI, dice sus usted. en las cárceles, sí, Ujú. lo cual es gravísimo, y una clarísima complicidad de todo ese sistema con la delincuencia. Entonces, esa ruptura de la institucionalidad, esa ruptura del Estado bajo el discurso de reducir la capacidad del Estado, le quitó al gobierno y le quitó al Estado ecuatoriano instrumentos para un mejor control de esos fenómenos del narcotráfico, ¿no? Yo creo que sustancialmente fue eso, fue la institucionalidad con la que contábamos, lo que permitió tener, en primer lugar, un control de las cárceles y, a partir del control de las cárceles, un control de las calles. Porque yo recuerdo, era muy clásico en la época de Guillermo Lasso decir, bueno, allá entre delincuentes que se maten, ¿no? Y tuvimos lo que tuvimos en las cárceles durante el gobierno de Moreno y de Lasso, y evidentemente ahí estaban haciendo esa delincuencia que después se trasladaría a las calles, ¿no? ¿Cómo entender? Usted decía que hay una complicidad. Sabemos que hay varias instituciones que se han involucrado y están siendo investigadas, por ejemplo, en el sistema de justicia, con jueces, con fiscales, también algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas y la policía involucrados en investigación sobre estos Ya, bueno, delitos. yo creo que hay un elemento que es bastante evidente, que es el problema de la penetración y de la corrupción en la policía. Yo creo que eso es, lo más claro. Después, yo creo que es importante mirar con mayor objetividad esta cacería de brujas que está acabando con toda la institucionalidad del país, está acabando con los jueces, está acabando con los abogados, está acabando con las estructuras militares. Yo puedo dar cuenta de las estructuras militares por el paso por el Ministerio de Defensa, en donde siempre hubo mucha ética, mucha moral, ¿no? Yo creo que eso es bastante más débil en la policía, pero lo que es realmente rechazable es la forma como se están manejando los casos de la supuesta corrupción en el Estado. El caso Purga, el caso Metástasis, eh, Claro. toda la manipulación que se ha hecho en torno al hijo de la vicepresidenta. O sea, yo creo que ahí hay una dosis de escándalo que es necesario mirarla con más tranquilidad, ¿no? En el caso de la CNI,
yo creo que su principal problema es la debilidad, la enorme debilidad institucional, lo que le vuelve, un espacio, pasible de corrupción, ¿no? Usted decía que es la falta de institucionalidad que se ha desmantelado algunos ministerios durante estos últimos gobiernos. ¿Solo sería una variable o a qué más variables podrían responder este problema de Lo que las bandas criminales claro, que operan? yo creo que hay un problema que es fundamental y que es un problema que no lo estamos asumiendo, que es el problema de la desocupación. Del subempleo. Yo veía el otro día unos datos, por ejemplo, mientras la población económicamente activa entre el 16 y el 20 creció en 200,000 personas, 200,000 ecuatorianos jóvenes que entraron a esa edad, el desempleo y la subocupación está afectando a 300,000 personas. Esto es, hay un incremento de las condiciones de subempleo y de las condiciones de precariedad y de debilidad de nuestra juventud, que es el foco fundamental de la delincuencia. Y mientras no se ataque el problema de la pobreza, mientras se debiliten los presupuestos de educación, los presupuestos de salud, los presupuestos de atención a la infancia, no podemos pretender controlar, la delincuencia. Vea usted este momento, yo no veo un cambio sustancial desde que el presidente Noboa sacó al ejército a las calles. El otro día vimos 8 decapitados en Ponce Enríquez. Una información de ahora nos decía que toda la delincuencia que ha sido en cierta forma expulsada de la provincia de Manabí ha vuelto a la provincia de Esmeraldas. Por tanto, no hay tal control de la delincuencia. Pero eso está haciendo el gobierno de Lazo y el gobierno de Noboa han implementado una política de militarización pensando que estas estrategias, utilizando la fuerza pública, podría enfrentar este Sí, problema de inseguridad. pero eso a lo que nos ha conducido es a tener que vivir este momento un gobierno cívico-militar, un gobierno en donde, tanto la policía como las Fuerzas Armadas tienen un control real de, la gestión del poder. Recuerde usted cómo se anunció, la supuesta guerra interna, la anunció el comandante de las Fuerzas Armadas, no el representante civil de un gobierno civil. Por tanto, yo creo que no se ha avanzado sustancialmente en el combate a la delincuencia. ¿Qué cree que políticas se deberían desarrollar? Yo creo que la política fundamental es política de empleo, política de educación, política de atención a la juventud, política cultural, porque ese es un elemento, que contribuye enormemente a, captar la atención de los jóvenes. Yo creo que mientras no se haga ese tipo de política de empleo y de educación, vamos a continuar, profundizando, la dependencia del narcodelito. Los gobiernos neoliberales tienen esta forma de hacer gobierno, de pensar con el ajuste fiscal, reducción, créditos. ¿Cree que Sí, un vea gobierno usted el autoritarismo que caracteriza a un gobierno como el de Bukele en El Salvador, por ejemplo, o vea usted qué es lo que está pasando en este momento con las políticas autoritarias y represivas en Argentina? Eh, llega un momento en que el neoliberalismo comienza a controlar las conciencias, comienza a controlar, el pensamiento de la población y comienza a ejercer una presión, cultural, una presión psicológica y ya no solo una presión de orden físico sobre la población. Yo creo que en el Ecuador estamos viviendo este momento una peligrosa derechización de la población. Llevamos 3 gobiernos de derecha
y eso tiene que hacernos pensar seriamente en el avance que está teniendo la derecha en nuestro país. ¿Por qué cree que una gran parte de la población todavía deposita la confianza en este tipo de gobiernos y de Bueno, personajes? yo creo que ahí juega un elemento muy potente los medios de comunicación, ¿no? Porque finalmente lo que decíamos siempre un poco sarcásticamente en el periodismo, si un hecho no ocurrió en la televisión, no ocurrió en la realidad. Y usted habla con cualquier persona y dice, pero si eso se vio en televisión. O sea, lo que se ve en televisión es la realidad y no la realidad real. Entonces yo creo que los medios de comunicación sí han jugado un papel muy fuerte para incorporarnos una cantidad de valores y de pensamientos profundos que evidentemente nos están contribuyendo para una consolidación de gobiernos del tipo de Lazo, Moreno o de Noboa, ¿no? ¿Usted ve que esta política que está manteniéndose hoy con Novoa, por ejemplo, hay un intervencionismo del exterior con las recetas del Fondo Monetario Internacional? ¿Cree que han afectado a la política fiscal y a la realidad social de Bueno, nuestro verá, país? el Fondo Monetario ya es un auténtico fantasma, ¿no? O sea, el Fondo Monetario es una amenaza a todos los países de la región. Este rato Argentina está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario absolutamente draconiano. Nosotros acabamos de suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario cuyas características y condiciones ni siquiera las hemos conocido con claridad, pero ya la penetración del fondo es una vieja historia. Yo, desde que ejerzo el periodismo, y de eso son más o menos 40 años, vengo siguiendo el rastro de la presencia del Fondo Monetario continuamente y con las mismas recetas, que es reducción del Estado, por tanto, desinstitucionalización del Estado, ¿no? Reformas laborales, por tanto, limitar las posibilidades de desarrollo de los sectores de los trabajadores, eliminación de impuestos a los sectores con mayor poder económico. Luego, ya son viejas recetas que se siguen aplicando y que nos llevan de tumbo en tumbo y que no nos permiten salir adelante, ¿no? ¿Y por qué cree que los gobiernos se someten a este tipo de política? Los últimos Bueno, gobiernos. es parte de una ideología, es parte de una visión de la realidad y de una visión del mundo. Por otra parte, es el crédito fácil, el crédito menos oneroso y que les permite utilizarlo de cualquier manera, porque un crédito de la Unión Europea, un crédito del BID, un crédito del Banco Mundial, va dirigido a proyectos específicos de desarrollo. Los fondos del Fondo Monetario son generalmente a libre discreción de los gobiernos y sirven precisamente para la construcción de plataformas políticas de estos gobiernos, ¿no? Que en este momento la sociedad está un poco quieta, está esperando. ¿Qué cree que podría pasar en los próximos meses? Porque ya hay varios impuestos que se ha aplicado a la sociedad, Bueno, el sí, IVA, sí han sido 2 golpes ujú. durísimos, el incremento del IVA y la eliminación de los subsidios a la gasolina. Bueno, está anunciada en Quito una marcha en la que prácticamente la han ratificado todas las organizaciones populares y se está esperando la ratificación de la CONAIE, que va a darse en la próxima semana. Creo que hay cansancio también en la población. Hemos pasado por 2 levantamientos indígenas por este tema de las gasolinas que han sido duros, que han dejado Muertos. muertes,
que han dejado presos, que han dejado y evidentemente que afectan también a la población indígena que abandona los campos para trasladarse a las movilizaciones. Y además estamos entre 2 procesos electorales, el que tuvimos hace 7 meses y el que vamos a tener el en próximo año. 2025. Entonces, hay una cierta fatiga también de la población que podría explicar en algo, eh, el que se soporte un golpe de esta dimensión. ¿Cree que todavía la gente podría, elegir un gobierno de este tipo, seguir con ampliando esta Yo espero que, política bueno, neoliberal? lo que nos están diciendo las tendencias de las encuestas es que el presidente Noboa está cayendo drásticamente. Mm. Ya se está hablando de menos del 40% de popularidad, cuando al inicio, entre diciembre y enero, alcanzó casi el 75% de aceptación. Yo creo que estos son golpes duros que está recibiendo. Confío en que le debilitarán en estos meses que vienen, porque me parece que sería penoso, sería muy, muy grave para el país el que la política de Noboa y con este personaje se consolide en el gobierno. ¿Cuál cree que serían como las políticas inmediatas en caso de un nuevo gobierno? Em, Es bien difícil decirlo por el nivel de crisis que estamos viviendo. Evidentemente que debe haber políticas que busquen una mejor redistribución de la riqueza, y eso pasa por aplicar políticas impositivas a sectores de grandes recursos. Yo creo que pasa por una recomposición del sistema de la justicia desde el gobierno, y pasa evidentemente por políticas de salud, de educación, de vivienda y de empleo, que saquen a los jóvenes de ese abismo al que se ven abocados por la pobreza, ¿no? ¿Cómo combatir inmediatamente, por ejemplo, todo este auge, esta escalada de violencia? ¿Qué política Es, se debe es, es muy desarrollar en torno a la difícil, es seguridad? muy difícil tener soluciones de carácter inmediatista. Ujú. Es un problema muy profundo. Es un problema que además afecta a distintas capas de la sociedad, que afecta a los bancos. Gran parte del sistema financiero ecuatoriano está sostenido y sostiene el blanqueo de los recursos del narcotráfico. Hay vinculación en el terreno de la política, evidentemente, y de la justicia también. Entonces es muy difícil encontrar soluciones inmediatas. Yo creo que no hay recetas de carácter inmediato frente a este problema. Pero a largo plazo, A largo plazo, políticas sociales y políticas de Estado que reconstruyan el tejido social, que reconstruyan a las poblaciones más afectadas, un combate directo a quienes son realmente los promotores, los líderes de los procesos de narcodelito. Tuvimos el caso muy claro de un cuñado del presidente Guillermo Lasso, aparentemente, mientras la justicia no diga lo contrario, no se puede reafirmar, aparentemente con vinculaciones con sectores del narcotráfico europeo. Entonces hay que combatir también a esos altos niveles del narcotráfico, ¿no? estos problemas de los homicidios ha afectado a los barrios populares, a la gente Evidentemente, porque más además empobrecida. hay lo que perversamente se llama las víctimas colaterales, ¿no? Porque claro, una buena parte de los hechos son confrontaciones entre bandas, pero que cruzan a la población civil y que vuelven víctima a la población civil. Eso solo se puede curar
a través de una reorientación de la juventud, a través de la educación y el empleo. No hay mayor alternativa al respecto. Okey, muchísimas gracias. Qué gusto haberle tenido aquí. Ha sido una conversación amena y de aprendizaje para nuestra audiencia. ¿Algo que quiera comentar? No, simplemente decirles a todos los ecuatorianos que atienden, eh, este trabajo de comunicación que es muy importante, que reflexionen profundamente qué vamos a hacer el próximo año. No podemos seguir, ciegos y engañándonos con las ofertas de TikTok y con un marketing electoral, que nos, afecta profundamente y que nos lleva a esta situación. Lenin Moreno acabó con menos del 10% de popularidad. Guillermo Lasso se tuvo que ir en la mitad del período. Este joven Noboa está dando un traspié tras otro. Entonces, realmente tenemos que pensar muy, muy seriamente en qué propuestas políticas se hacen y quiénes hacen esas propuestas. Muchísimas gracias, Javier. Qué gusto haberle tenido aquí.